Muy buenas noches para todos los afiliados, para todas las personas que siempre comparten a través de este espacio de nuestro Facebook Live de Coprofesionales. Ya se ha vuelto un espacio habitual. Encontrarnos en estas noches de charlas, por supuesto, con expertos, donde nos abren el panorama de diferentes temas. Especialmente esta noche tenemos un invitado que ya es podríamos decirlo, un conocido de la casa. Ya próximamente también hace parte, por supuesto, de esta casa, esta gran familia que es Coprofesionales. Y el doctor Freddy Josué Niño Leal, él es consultor patrimonial. Ustedes ya lo pudieron escuchar en nuestro pasado Facebook Live. Esta plataforma de Facebook Live. Pero esta noche vamos a hablar, doctor Freddy, de un tema que está coyunturalmente hablando en todos los medios de comunicación, a través de las redes sociales, y es justamente de esa reforma pensional. Vamos a hacer esta noche un análisis para todos nuestros asociados y quiero darle la invitación a usted a este espacio, pero no sin antes darle la invitación, por supuesto, y el saludo a nuestro gerente, al doctor César Pedrosa, gerente de Coprofesionales, que estas noches nos ha hecho estos espacios mucho más amenos. Gerente, el espacio es suyo y, por supuesto, del doctor Freddy para que hagamos un análisis de esta reforma pensional 2024. Adelante. Muchas gracias, María Alejandra, para hacer la apertura de este conversatorio. Como bien tú lo has dicho, tenemos nuevamente la presencia del doctor Freddy Niño, que es una autoridad en el tema precisamente pensional y que, como lo habíamos anticipado, iba a ser muy oportuna y pertinente esta conversación, precisamente teniendo el contexto de cómo está avanzando el proyecto de la reforma tributaria, ya va casi bien una tributaria, la reforma pensional, tanto en la Cámara como en el Senado. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra al doctor Freddy, agradecerles a todos ustedes quienes en este momento ya están siguiendo esta conversación. Vamos a hacer efectivamente muy dinámica la charla porque vamos a tener un panel de preguntas donde el doctor Freddy va a atenderlas. Para eso, por favor, los invitamos a que utilicen el chat de la sala para que vayan dejando sus inquietudes y en la medida en que una vez avancemos con el tema de ambientación, abriremos ese espacio para que ustedes interrelacionen con el doctor Freddy. Entonces, bienvenidos nuevamente. Es un gusto, doctor Freddy, y adelante con su conversación. César, muchas gracias, César. Un saludo especial para todos los asociados de Coprofesionales. Para mí es un placer volver a participar de estos espacios. Entonces, como bien lo anotas y lo comentaba también Alejandra, el tema de reforma pensional es un tema obviamente bastante álgido. Hace parte obviamente de las propuestas del gobierno y bueno, ha venido avanzando de una manera en la que obviamente ya muchas personas tienen preguntas, tienen dudas y quieren saber exactamente qué puede aplicarles, cuál puede ser el paso a seguir, entre otros puntos. Entonces, vamos a comenzar entonces con este análisis de la reforma pensional 2024 y me voy a hablar básicamente de algunos antecedentes, es decir, cuáles han sido las anteriores reformas pensionales. La gran reforma pensional que tuvo Colombia, la más grande, fue la que se dio con la Ley 100 de 1993. Esta reforma prácticamente entró en vigencia hace 30 años, 1 de abril de 1994, y la gran modificación que introdujo esta reforma fue la aparición de los fondos obligatorios de pensiones, los fondos privados de pensiones, es decir, la creación del régimen privado para competir al régimen oficial en ese momento representado por el Instituto de Seguros Sociales. Sin embargo, después de esa ley 100 hubo otras 3 reformas interesantes y bastante fuertes en cuanto a su efecto. La ley 797 de 2003, que básicamente aumentó las edades de pensión y también aumentó la tarifa en el ingreso base de cotización o la tarifa de cotización al sistema de pensiones, pero en el aumento de semanas, más que de edad, aumento de semanas. Hasta la ley 100 las semanas exigidas eran 1000 semanas
y a partir de la ley 797 llegamos gradualmente al aumento de semanas que conocemos hoy. Hoy estamos hablando de 1.300 semanas, específicamente en el régimen oficial, hoy administrado por Colpensiones. Vino la ley 860 de 2003 que limitó los beneficios del régimen de transición de entonces, y la última gran reforma se dio con el acto legislativo del año 2005, que tuvo como gran parte de su temario básicamente el desmonte de regímenes especiales, algunos regímenes especiales de pensión. Bueno, para entrar en materia más puntualmente, quiero contextualizar de manera muy sencilla cuál es el actual sistema de pensiones que rige a la gran mayoría de colombianos. Entonces, fíjense que se mantiene lo que se introdujo con la ley 100 del 93, es decir, hoy tenemos aún un sistema que llamamos un sistema doble, un sistema dual, un sistema en el que, digámoslo en términos un poco de negocio, compite un esquema oficial administrado por Colpensiones, entidad que reemplazó al que conocíamos como Instituto de Seguros Sociales, y un régimen privado llamado régimen de ahorro individual con solidaridad, manejado por los fondos privados. Aquí el logo que coloqué en la presentación es el logo de Asofondos, que es el gremio que agrupa a los fondos privados de pensiones. Bueno, el régimen oficial, llamado desde los tiempos de la ley 100, régimen de prima media con prestación definida, reitero, administrado por Colpensiones, garantiza una pensión de vejez a los colombianos que cumplan los siguientes requisitos: hombres 62 años de edad, mujeres 57 años de edad y que certifiquen por lo menos 1.300 semanas cotizadas. Para ampliar un poco el concepto y entender un poco los tiempos exigidos de cotización, más o menos un año de cotizaciones son aproximadamente 50 semanas, luego 1.300 semanas hace referencia a 26 años de cotización. Ahora, el régimen privado de pensiones, que es el manejado o administrado por las AFPs, administradoras privadas de pensiones, garantiza una pensión de vejez, fíjense en la condición, por capital, por ahorro. Una persona en un fondo privado podrá pensionarse por vejez cuando su ahorro pensional le garantice una pensión vitalicia no inferior al 110% de un salario mínimo. Entonces, fíjense la gran diferencia de los dos regímenes. Y esto es algo que sé que muchas personas que están afiliadas en fondos privados no lo tienen claro todavía. Una persona en un fondo privado no se pensiona ni por edad ni por semanas. Básicamente se pensiona con base en el capital que logre acumular. Ahora, cuando el capital llegara a ser insuficiente para generar una pensión, una persona en un fondo privado puede alcanzar al derecho de la pensión mínima, una pensión de un salario mínimo, si cumple las condiciones que aparecen acá. Las mismas edades que vemos que son las exigibles para pensión de vejez en el régimen oficial, 62 años para hombres, 57 años para mujeres y una exigencia de 1.150 semanas. Insisto que estas son condiciones de semanas y edad que le garantizarían a una persona en un fondo privado una pensión mínima siempre y cuando el capital de pensión sea insuficiente. Entonces, esos son puntos supremamente claves para tener en cuenta. ¿En qué va el proceso de aprobación de la reforma pensional? Toda ley en Colombia pues pasa por 4 debates al interior del cuerpo legislativo, entendiendo por ello el Congreso de la República. El proyecto de reforma pensional es el proyecto de ley 293 de marzo del año pasado, 2023, se radicó en esa fecha. Fue aprobado por primer debate al interior de la comisión del Senado en junio del año pasado. Fue aprobado ya por la plenaria del Senado en marzo de este año, que se retomó el estudio de la reforma de pensiones. Y recientemente, hace unos días, en mayo, ya pasó aprobación en Cámara de Representantes en la comisión correspondiente a ese ente legislativo. Hoy se radicó ya la ponencia para el último debate, que se debe dar a más tardar 20 de junio de 2024, ya el debate definitivo, plenaria del Senado.
puede que sea antes. Digamos que el plazo máximo para ese debate se estima por los tiempos y procedimientos al interior del Congreso que se dé para el 20 de junio, pero es muy factible que entre el 14 y 15 de junio ya se haya aprobado el nuevo clausulado o la nueva normativa de pensiones, que obviamente va a impactar en un altísimo número de trabajadores y cotizantes al sistema pensional colombiano. Bien, ¿a quién no se le aplicarán las nuevas condiciones? ¿Qué personas, independiente de lo que pase, que se apruebe en el próximo debate en la plenaria del Senado, a qué personas no les van a cambiar las condiciones de pensión? En primer lugar, a los hombres y mujeres que ya estén pensionados. Entonces, aquí es válido hacer la claridad, porque muchas personas piensan, al margen que sean ya pensionadas, sea pensionados por Colpensiones o por un fondo privado, que la reforma les va a modificar o les va a perjudicar en algo. En absoluto. Una pensión ya es un derecho adquirido. Luego, este grupo de pensionados, hombres y mujeres, de Colpensiones, de fondos privados, y agreguémosle regímenes especiales de pensión, pues no van a tener ningún cambio. Ya tiene su pensión, derecho adquirido. ¿A quiénes va a afectar? ¿A quienes no se les va a afectar el nuevo clausulado? Quienes al 1 de julio de 2025, que es la fecha en la que se estime entraría en vigencia la nueva ley, tengan, en el caso de los hombres, por lo menos 900 semanas cotizadas al sistema, o en el caso de las mujeres, 750 semanas cotizadas. Abro un pequeño paréntesis. Cuando se radicó el texto de la reforma pensional en marzo del año pasado, se estimaba que la nueva reforma o que la nueva ley entraría en vigencia el 1 de enero de 2025. Esto se modificó. La vigencia que se estima vaya a tener la nueva ley sería el 1 de julio de 2025. Entonces, fíjense que hoy hay personas, digamos el caso hombres, que tienen hoy, por citar algo, 870 semanas cotizadas, entendiendo que 50 semanas o que un año equivale a 50 semanas cotizadas. Esas personas que hoy tienen menos de 900 semanas de seguir trabajando y cotizando, pues van a alcanzar esa condición. Y si al 1 de julio del año entrante, en el caso de los hombres, tienen 900 semanas o mujeres 750, pues no se les van a cambiar las condiciones de pensión. En resumen, las personas que al 1 de julio de 2025, hombres, tengan por lo menos 900 semanas cotizadas o mujeres 750 semanas cotizadas, van a ser consideradas como el nuevo régimen de transición. ¿Y eso qué significa? Que esas personas se van a pensionar con las condiciones actuales, lo que vimos hace un segundo. Si la persona está en Colpensiones, si al 1 de julio de 2025 es un caballero, tiene más de 900 semanas cotizadas, si es una dama que tiene más de 750 semanas cotizadas, las condiciones de pensión son las que conocemos hoy. Llegar a una edad de 62 años, 57 años respectivamente para hombres y mujeres y certificar por lo menos 1.300 semanas. En el caso de quienes estén en un fondo privado, las condiciones que ya mencionamos, cumplir con una condición de capital que garantice una pensión mínima no inferior al 110% de un salario mínimo, o las condiciones que aparecen aquí en la parte inferior derecha, que refieren a la posibilidad de una pensión mínima si el capital llegara a ser insuficiente para pensión, pero certifican por lo menos 1.150 semanas cotizadas y el cumplimiento de las edades respectivamente de 62 y 57 años. ¿Qué es muy importante? Que independiente que les aplique o no la reforma, este grupo de personas, la reforma estima una ventana de 2 años para considerar cambiarse de régimen. Hoy, ¿qué dice la reglamentación de pensiones? Que si yo soy un hombre que estoy a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión, digamos, ya soy mayor de 52 años de edad, ya no me podía cambiar de régimen. Si estoy en un fondo privado, no podría cambiarme a Colpensiones, o si estoy en Colpensiones, no podría pasarme a un fondo privado. A esas personas que están a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión, la reforma les va a dar la posibilidad, dentro de 2 años, de considerar pasarse de régimen. Obviamente, la idea es que sean objeto de la asesoría del caso, el proceso de doble asesoría, las consultas a un experto para saber si evidentemente les puede favorecer más un régimen que el otro.
Entonces, digamos que esa es como la primera parte del tema. A quienes no aplica la reforma y entonces, entendiendo que esas personas que tengan el número de semanas exigidos a 1 de julio de 2025, 900 semanas para los hombres, 750 semanas para las mujeres, esas personas se van a pensionar bajo las condiciones que se conocen hoy, lo que está reglamentado actualmente. ¿A quiénes sí impactará la reforma? Obviamente se entiende que los hombres que lleguen al 1 de julio de 2025 con menos de 900 semanas cotizadas y las mujeres que lleguen a esa fecha, 1 de julio de 2025, con menos de 750 semanas cotizadas, les va a impactar la nueva normativa que se está debatiendo y que ya se aprobó en un 95% en los 3 debates que ya se dieron en el Congreso de la República. Muy bien. En ese sentido, ¿cuál es el principal cambio que trae la reforma de pensiones? Básicamente lo que la reforma pretende es implementar el llamado sistema de pilares. ¿Y ese sistema de pilares en qué consiste? Básicamente lo que está acá ya existe hoy. Simplemente el esquema de pilares lo que pretende y afecta más es el esquema contributivo, que ya lo vamos a detallar en un segundo. Pero bueno, básicamente los temas que están acá existen, definidos con una estructura diferente, pero ya están, pero han entrado en vigor desde incluso la ley 100 del 93. Lo primero, la reforma estima la implementación o definición de un perfil llamado solidario. Ese perfil solidario, ¿a quién aplica? A personas que sean población vulnerable, son personas que pueden ser objeto de recibir una renta básica, cuyos recursos vienen del presupuesto nacional. Esto es muy similar, o digamos, es como aumentar un poco o darle un poco más de peso a los programas sociales que ya se conocen desde hace unos años, como los programas de adulto mayor, entre otros, en donde personas previo cumplimiento de una edad y que están en condiciones de extrema pobreza reciban una renta básica. Se implementaría o se definiría un llamado pilar semicontributivo que aplicaría para hombres de por lo menos 65 años de edad, mujeres que tuvieran por lo menos 60 años de edad y que hayan certificado cotizaciones de por lo menos 300 semanas hasta 999 semanas. Esas personas podrán recibir de parte del gobierno o del Estado un beneficio económico. Aquí coloqué en la parte inferior la abreviatura o el acrónimo de BEPS, Beneficios Económicos Periódicos, programa que incluso se empezó a reglamentar desde el acto legislativo del 2005 y que entró a operar administrado por Colpensiones a partir del año 2014. Como les digo, este es un programa que aquí se definiría como parte integral del pilar semicontributivo y que no garantiza pensiones sino un beneficio económico periódico. Los montos de estos beneficios económicos periódicos no podrán ser superiores al 75% de un salario mínimo. ¿Y de qué dependen esos montos? Pues de qué tantas semanas haya cotizado la persona que cumpla con las condiciones para acceder a ese beneficio. El tercer pilar es el pilar más álgido, digamos, en el que más está involucrada la normativa o los cambios que propone la reforma. El perfil contributivo es el que está integrado por los trabajadores dependientes e independientes que cotizan al sistema de pensiones, sea a fondos privados o a Colpensiones, para acceder o cumplir los derechos para una pensión de vejez o acceder, dada la situación que se llegue a presentar, a una pensión de invalidez o generar el derecho a una pensión de sobrevivientes. Esta es la gran modificación, está acá y ahora la vamos a detallar. Y la reforma también refiere el llamado perfil o el pilar voluntario, que refiere a aquellos esquemas en donde una persona puede construir un ahorro adicional para su retiro, en donde entran figuras como los seguros privados de pensiones. De esto, la reforma no va a modificar ninguna reglamentación, simplemente ubica en ese pilar a ese tipo de programas, en donde también podemos encontrar fondos voluntarios de pensiones y, como les digo, o como se detallan acá más estrictamente,
los seguros privados de pensiones, que son planes adicionales en donde una persona, sea afiliada a Colpensiones o afiliada a un fondo privado, pueda ahorrar algo adicional para que a futuro su plan de retiro pueda ser más acorde con su nivel de vida. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las condiciones de la reforma pensional para el perfil contributivo? ¿A quiénes impacta? Reiteramos, esas condiciones van a impactar a las personas que a 1 de julio de 2025, en el caso de los hombres, no lleguen a cotizar o a certificar por lo menos 900 semanas, y en el caso de las mujeres, que certifiquen menos de 750 semanas cotizadas al sistema. Al interior del plan contributivo, los trabajadores afiliados, sean dependientes o independientes, deben cotizar de la siguiente manera. ¿Cuál es la gran modificación? Que si yo cotizo actualmente al sistema por un ingreso que no supera los 2.3 salarios mínimos, equivalente en pesos a 2.990.000 pesos, obligatoriamente debo ser cotizante de Colpensiones. Es decir, si estoy actualmente cotizando en un fondo privado, me impacta la reforma porque no tengo las cotizaciones mínimas para que me mantengan las condiciones anteriores, voy a ser afiliado a Colpensiones. La mesada obviamente la va a pagar Colpensiones, ¿cierto? Y obviamente la va a liquidar con base en esos ingresos de cotización, como esos topes máximos. ¿Cuál es el objetivo de la reforma en ese sentido? Que Colpensiones empiece a manejar mesadas pensionales limitadas. Como ustedes pueden ver acá, de administrar las pensiones de personas que coticen sobre máximo 2.3 salarios mínimos. Este fue un punto que tuvo bastante discusión en los primeros debates del proyecto en el Congreso de la República, porque algunas voces pedían que ese umbral fuera mínimo de 3 salarios mínimos, otros incluso 4 salarios mínimos. Finalmente se determinó por ahora en 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, ¿qué significa esto? Que obviamente a partir de esa fecha, Colpensiones no va a volver a administrar pensiones para personas que coticen sobre 10 millones, 12 millones de pesos. Obviamente las personas que hemos mencionado acá, que reiteramos aquí con esta condición, que no tienen las semanas para aspirar a que se les mantengan las condiciones actuales. Entonces, Colpensiones va a manejar pensiones que para esta base de cotización, si queremos hacer un aproximado en pesos, van a oscilar entre el 70, máximo 80% de este promedio o de este ingreso salarial. Es decir, una pensión máxima de 2.100.000 pesos, dependiendo de realmente el ingreso sobre el cual cotizó el trabajador. ¿Qué pasa entonces con los trabajadores que coticen sobre más de 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes? Que van a cotizar de manera simultánea los dos regímenes. Digamos que hay el pilar contributivo, digamos que maneja como esa mixtura, esa posibilidad de que una persona cotice en simultáneo tanto a Colpensiones como a un fondo privado. Ejemplo, si la persona es una persona que cotiza sobre 10 millones de pesos y le aplica la reforma, entonces va a cotizar a Colpensiones por el monto equivalente hasta 2.3 salarios mínimos, y la diferencia restante, ese monto de cotizaciones, va a ser administrado por un fondo privado de pensiones. Es decir, por un lado, maneja cotizaciones por el régimen de prima media, y por el otro lado, la base que exceda a los 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes va a constituir un ahorro en paralelo que va a ser administrado por un fondo privado de pensiones. En este sentido, la mesada pensional de estas personas se va a liquidar, o de una parte, o sea, va a ser la suma que va a ahorrar en el fondo privado, se va a sumar a el valor de la mesada que le determine Colpensiones. Digamos que esa es la primera gran modificación, o es la modificación realmente más sustancial que se considera en la reforma pensional, que, como les digo, de entrar en vigencia sería a partir del 1 de julio de 2025. Muy bien, con base en esto, quiero invitar si hay preguntas en el chat. De pronto me apoyo aquí con César, si usted transmitir algunas preguntas que puedan tener las personas que se han conectado al espacio, por favor. De acuerdo, doctor Fred, sin duda ya ha venido llegándonos al chat varias inquietudes.
que sin duda voy a aprovechar para trasladárselas. Gracias. Permíteme aquí, entre tanto me abren porque veo varias y mientras logro consolidarlas rápidamente, permítame, acá esta pregunta nos la hace la señora Lady Rivero. Dice que cómo se calcularán las contribuciones de los trabajadores independientes y cuál será su impacto en su pensión futura. En parte usted ya lo respondió, pero aclarémosle a Ladies ese punto, doctor Freddy. Bueno, si entendí bien la pregunta es cómo se calcularán. Bueno, hay un tema que no varía por ahora, que es el monto de la cotización. Se mantiene en el 16% del ingreso base de cotización. Y como les comentaba, pues los que se van a sentir un cambio especial va a ser esta población que tiene ingresos de cotización superiores a 2.3 salarios mínimos, entendiendo que una parte va a ser manejada por Colpensiones y la otra parte por el fondo privado. Entonces, digamos que hay una parte bien interesante y me aprovecho en la pregunta de Ladies para señalar que obviamente una vez se apruebe la reforma y una vez se implemente, una vez entre en vigencia, vendrán decretos reglamentarios como para afinar un poco aspectos que pueden quedar un poquito como, si me permiten la expresión, como en zona gris. Ejemplo, se especula o se ha determinado o se ha estudiado que para estas personas que coticen sobre más de 2.3 salarios mínimos, la suma que ahorren en el esquema privado al momento de adicionarse con los recursos para recibir la otra parte de pensión liquidada por Colpensiones, se determinaría que puede haber un tercer ente encargado de pagar las pensiones, es decir, que se sumen como las dos fuentes de recursos para pagar ahí la pensión. Digamos que esa es una apreciación que me permito exponer de acuerdo con la pregunta que nos hacía nuestra asociada. Perfecto. César Augusto Pardo, doctor Frey, nos pregunta lo siguiente. Si un hombre al 1 de julio del 2025 tiene 900 semanas y está en fondo privado, ¿deberá pasarse antes del 1 de julio de ese año a Colpensiones? Es una muy buena pregunta. No necesariamente. Voy a apoyarme en esta imagen. Si el afiliado tiene 900 semanas y está en fondo privado, no está dando de volver acá, a ver. Pues obviamente, digamos, no entra con las condiciones de la reforma, los nuevos cambios. Podría continuar con las condiciones del fondo privado, pero tiene la opción de pasarse con pensiones. O sea, no es obligatorio que permanezca en el régimen actual. Incluso si el afiliado o el trabajador estuviera a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión, que es una condición en la que hoy es rígida la norma y no permite cambiarse de régimen, la reforma da 2 años de una ventana para, previa asesoría, una persona pueda considerar cambiarse de régimen. Entonces, la respuesta es no vas a estar obligado a permanecer en el fondo privado, vas a tener incluso esa posibilidad de cambiarte, pero lo más relevante, si tienes 900 semanas al 1 de julio de 2025, pues no le van a aplicar ningún cambio sustancial, sino la mesada pensional o la pensión que podría recibir se va a liquidar con base en las condiciones actuales. Muchas gracias, doctor Freddy. Tori Medina nos pregunta, si ya una mujer tiene 1.300 semanas y le faltan 8 años para pensionarse y ya está en Colpensiones, ¿qué pasa? Excelente pregunta. Pues bueno, lo primero es que obviamente ya tiene las condiciones de pensión. Lo primero también para notar es que obviamente no le va a aplicar la reforma. Y obviamente uno diría, bueno, le falta esperar cumplir la edad. ¿Qué es lo importante? Que no deje pasar más de 3 años sin cotizar. ¿Por qué? Porque cuando una persona ha pasado, dicen ya tengo las semanas, me faltan 5, 6 años u 8 años para cumplir la edad, no vuelvo a cotizar porque ya tengo las semanas. Bueno, lo primero, si yo sigo cotizando, pues obviamente entre más semanas tenga, voy a recibir un porcentaje de pensión más alto en Colpensiones. Y lo otro, a lo que venía mi primera apreciación, que es importante mantener cotizaciones periódicas, es que si una persona deja de cotizar 3 años continuos y le llega a pasar algo que le genere invalidez
o de pronto la muerte, pierde la cobertura para generar esos derechos. Entonces, para una persona de ese perfil, debe cotizar por lo menos 25 semanas dentro de lapsos de 3 años para seguir protegida en esos temas de invalidez y sobrevivientes. Entonces, como les digo, por un lado, súper, cumpliste las semanas, te faltan unos años. Si es un trabajador independiente y de pronto dice no voy a cotizar más, ten cuidado. Primero, si cotizas más, pues obviamente se te pueden adicionar unos porcentajes en la liquidación de la mesada. Y lo otro, si dejas de cotizar 3 años continuos y te llega a pasar algo, puedes perder la generación de un derecho a pensión de invalidez o pensión por muerte. Nidia Aloma Rodríguez nos pregunta, si una persona retiró lo poco que había acumulado y ya es mayor de 70 años, ¿qué pasa? Disculpa que no te escuché bien al final. Entendí que si una persona retiró lo poco que había ahorrado. Sí, que presumo que debe ser que probablemente no accedió a pensión, le devolvieron el ahorro pensional y que si es mayor de 70 años, ¿qué pasa? Interpreto de esa manera la pregunta. Pues muy buena pregunta. Bueno, lo primero es que hay unos temas sustanciales que diferencian mucho al esquema privado de Colpensiones con la legislación actual. Por ejemplo, en Colpensiones, ¿qué pasaba? Si un señor llega a los 62 años de edad, pero con menos de 1.300 semanas cotizadas, digamos que cotizó muy poco, cotizó 300 semanas, Colpensiones le da una indemnización, es decir, es una suma que ni siquiera equivale a lo que él aportó en su totalidad. Es una indemnización realmente bajita, pírrica, que legalmente se llama indemnización sustitutiva. Si el caso pasara en un fondo privado, una persona llega a los 62 años con capital insuficiente para pensión y cotizó menos de 1.150 semanas, hay la posibilidad, si es que le devuelvan toda la plata, es lo que se llama devolución de saldos. Fíjense que ese es un punto en el que para personas de ese perfil le era más favorable estar en el fondo privado. Ahora, ¿qué pasa si ya fue objeto de esa prestación, sea devolución por parte de Colpensiones a manera de indemnización o de un fondo privado a manera de devolución de saldos? Pues ahí ya finalizó, digamos, su posibilidad de tener un beneficio de pensión dentro del sistema de pensiones. Entonces, habría que ver las nuevas condiciones que puede tener la reforma para acceder a algún auxilio dentro del perfil solidario o perfil solidario, porque ni siquiera el semicontributivo. En el semicontributivo es donde podría haber tenido un beneficio económico periódico. Habría que ver, pero realmente creo que ya el escenario, digamos, por parte del ente oficial del Estado o fondo privado, dado el caso, ahí ya cesó la obligación y la prestación a la que accedió el cliente o el trabajador o cotizante fue esa, la devolución. Sí, es muy interesante. Sí, es un caso bien interesante que yo creo que va a ser muy recurrente luego de este espacio de aprobación de la reforma. Nos pregunta el doctor José Mauricio Marín lo siguiente. De llegar a convertirse la proyectada reforma en ley, ¿el nuevo sistema sí garantizaría con el paso del tiempo el reconocimiento y pago de las pensiones? ¿O podría el sistema llegar a colapsar por falta de recursos emanados de los eventuales aportantes? Qué buena pregunta. Pues digamos que la naturaleza de la reforma y de todas las reformas que hemos tenido desde la Ley 100 es que el sistema pueda ser viable en el futuro. Y obviamente la criticidad en cuanto a la solvencia para garantizar pensiones afecta mucho más a Colpensiones. Si entendemos que a partir de la reforma, Colpensiones se va a encargar de manejar las pensiones de trabajadores que coticen hasta máximo 2.3 salarios mínimos, es decir, que ya no va a estar obligado Colpensiones a tener reservas para pagar mesadas sumamente altas, pues creemos que es un punto clave para procurar que la entidad sea solvente, ya que el esquema de los fondos privados fundamentalmente liquida la pensión de cada trabajador con base en lo que cada uno ahorre. Entonces, fíjense que la crisis viene fundamentalmente para el esquema privado. Pero me devuelvo un poco, César, atendiendo la pregunta del doctor José Mauricio, repito que es una muy buena pregunta. Fíjate que cuando se introdujeron los fondos privados en el año 94, era por la misma razón. Es decir, el ente oficial ya advertía que no iba a tener reservas para el futuro. ¿Y todo se deriva de dónde? En Colombia los esquemas de pensiones desde los años 60, cuando empezó a funcionar el llamado Seguro Social, eran esquemas de pensiones muy favorables.
Una persona se pensionaba en muchos casos con 20 años de servicio sin importar la edad y accedía a unas pensiones que podían llegar a ser incluso del 90% de su promedio salarial del último año o de los 2 últimos años. Entonces, ¿qué pasaba en esa época? Una persona podía durar 18 años cotizando sobre un salario mínimo, puede que exagere, y en los 2 últimos años se subía el salario y terminaba recibiendo una pensión vitalicia desproporcionada con respecto a lo que fueron realmente sus cotizaciones. Eso es un ejemplo. Ahora, ¿qué más ha afectado las reservas pensionales del ente oficial? Porque es que el Estado no es solo Colpensiones, el Estado aún maneja regímenes especiales como Magisterio, Fuerzas Militares, Congreso de la República, Altas Cortes, sin ahondar en otros casos especiales, por ejemplo, pensiones de Foncolpuertos, de la misma Ecopetrol, que tenían regímenes diferentes y que hoy subsisten. Entonces, siempre anualmente del presupuesto nacional había que inyectar un capital altísimo para pagar pensiones. ¿Qué es lo que se espera a partir de la reforma? Que ese ejercicio de destinar muchas veces casi que más del 120% del PIB de Colombia en temas de pensiones, pues eso disminuya. Entonces, esa es la gran expectativa y digamos que es como el gran sustento del gobierno al presentar la reforma de la manera como la hemos venido exponiendo acá. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener 2 preguntas, doctor Freddy, para que podamos continuar con la presentación y nuevamente más adelante retomamos con las demás inquietudes que nos están llegando. Perfecto. Entonces vamos a trasladarle la inquietud del ingeniero César Augusto Pardo, donde le pregunta al doctor Freddy si a alguien le faltan 20 o 40 semanas al 1 de julio del 2025, ¿hay alguna forma de cotizar adicional para llegar a la meta de las 900 semanas? Excelente pregunta porque me la han hecho muchísimo últimamente. Bueno, la única manera es que la persona valide qué tiempos ha dejado de cotizar, qué espacios de tiempo tiene vacíos y cerrarlos. Obviamente eso implica liquidar y pagar con interés moratorio, ¿sí? Es la única manera. Es decir, yo no puedo pagar más plata como para comprar semanas o comprar tiempo. No. Es como tratar de ponerme al día y cubrir algunos espacios de tiempo que por alguna razón no tengo cotizados en épocas pasadas. Esa sería la única manera. Excelente, bien. Vamos a guardar para el Muy siguiente bien. segmento de preguntas las que nos están llegando, doctor Freddy. Creo que ha sido muy enriquecedor las preguntas y por supuesto sus respuestas, doctor Freddy, para aclarar lo que hasta ahora usted nos ha presentado. Entonces, lo invito para que continuemos con su presentación magistral sobre este tema. Muchas gracias, César, muy gentil. Muy bien, digamos que el grueso de la reforma ya lo tratamos. Sin embargo, hay unos puntos supremamente importantes a tener en cuenta. La reforma, en coherencia con una sentencia de la Corte reciente, estima un beneficio especial para las mujeres que persigue la reducción gradual en las semanas exigidas para acceder a la pensión. ¿En qué proporción? A partir de 2025 se reducirá gradualmente en 25 semanas por año el tiempo exigido para acceder a la pensión. Esto significaría que al 2036 las semanas exigidas serían de 1.000 semanas para las mujeres. Pero hay un tema adicional. Por cada hijo, las semanas exigidas disminuirán en 50, siendo el tope mínimo de semanas exigidas el de 850 semanas para las mujeres. Y esto aplicaría, pues como les digo, digamos a partir del 2036. Entonces es un tema importantísimo y digamos que el sustento en este punto dentro del texto de la reforma es obviamente pues un tema de condición de género, entendiendo que son muchas las mujeres en Colombia que trabajan y sostienen su hogar y muchas de ellas son cabezas de hogar. Entonces, por ese tipo de condiciones que nos han acompañado en toda la historia, pues se contempla este beneficio. Otra pregunta que también es usual, y aquí me remito pues a muchas cosas que uno escucha en medios de comunicación, es que dicen, es que los recursos que administro, o si yo estoy afiliado a un fondo privado, esa plata se la van a pasar a Colpensiones. La respuesta es no,
estos recursos van a seguir siendo administrados por las AFP y obviamente serán del afiliado hasta el momento en que cumplan las condiciones de pensión. Entonces, no es cierto que, ejemplo, si yo soy un afiliado en un fondo privado, cotizo sobre 2 salarios mínimos, obviamente, y me aplica la reforma, debo pasar a cotizar a Colpensiones, es que esa plata se van a pasar a Colpensiones, no, simplemente va a seguir siendo parte de mi capital pensional y al momento en que yo acceda a la pensión, una parte de la mesada me la va a liquidar Colpensiones y la otra parte va a salir del ahorro que acumulé en el esquema privado. Bueno, pues básicamente yo ya venía terminando, César, dentro de esta ronda de preguntas, pero aquí invito a un tema de reflexión y ustedes dirán, ¿qué es esto tan raro que está acá? No sé si César se atreva a emitir alguna respuesta. ¿A qué crees que hago referencia acá con este escrito como tan extraño? No, no me atrevo, doctor Freddy. ¿Cómo estás de idioma árabe? No. Creo Bueno, que estamos igual en la expectativa de la reforma, aunque hoy ya un poco mucho más claro. Perfecto. No, no me atrevería a hacer. Fíjense un detalle, César y amigos asociados de coprofesionales. En algún momento cuando empecé a documentarme mucho más del tema de pensiones, vi con curiosidad que la palabra pensionado en árabe, que se escribe como aparece aquí proyectada, y se pronuncia más o menos de la siguiente manera, al-mutajet, es una voz árabe. ¿Sabes qué connotación tiene en árabe? Sentarse a morir. O sea, es una connotación muy fuerte. Es decir, como que yo ya hice lo que tenía que hacer, trabajé, tuve mi vida activa y ya me siento a esperar el día o la hora señalada, pues. Es una connotación muy fuerte. Y fíjate que es una connotación que de pronto acompañó muchas generaciones anteriores en Colombia, ¿no? Personas que aspiran a llegar a su pensión, la pensioncita y listo, ya, ¿sí? Hoy, ¿qué pasa? ¿Cuál es la concepción? Obviamente, la expectativa, la esperanza de vida, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, pues aumenta. Y obviamente hoy, podemos decirlo, que una persona, un caballero que tenga 62 años, una dama que tenga 57 años de edad, es una persona hoy muy vital, muy activa. Es decir, entonces, ¿cuál es la reflexión? Obviamente que al momento en que llegue la pensión se vea como un gozo, ¿sí? Que se asocie más al término jubilación, que viene de júbilo, de alegría. Cumplí ya con una etapa activa de mi vida y voy a recibir, digamos, mi recompensa o mi premio por esa labor. Pero obviamente, ¿para qué? Para que yo me dedique a vivir la vida como la he querido hacer, es decir, dedicarme a viajar, a verme con los amigos, pero a disfrutar de esa etapa de la vida. Entonces, en ese sentido, quiero atar esta pequeña reflexión como al consejo que nosotros brindamos como consultores patrimoniales y expertos en el tema de pensión. Y ese es un consejo que yo he brindado en los últimos años. Con reforma o sin reforma, la mesada pensional que vamos a recibir siempre será inferior al monto de los ingresos que hemos recibido, al promedio de los ingresos que hemos devengado. Entonces, ¿cuál es la invitación? Está en nosotros, desde que tengamos obviamente la posibilidad, nuestro flujo nos lo pueda facilitar, el construir el mejor plan de retiro, el complementar ese plan de retiro haciendo caso, digamos, de lo que la misma reforma menciona como algo integral, que es el pilar voluntario, es decir, hacer un ahorro adicional. Hay personas que solo han tenido, claro, César, hay personas que hace 20 años tenían 40 años de edad, están en el apogeo de su vida activa, laboral. Estadísticamente en Colombia, una persona entre los 37 y 43 años de edad llega a un momento alto de nivel salarial, en fin. Y es ahí cuando la persona ya ha pasado por unas etapas ya al interior de la familia, ya sus hijos empiezan la universidad o están terminando la universidad incluso, y empiezan a decir, bueno, yo empiezo a construir mi plan de retiro. En 20 años pueden construir un capital. Hoy esas personas van a acceder a una pensión. Hoy, felizmente, a la gran mayoría de esas personas se les mantienen las condiciones actuales y muchas de ellas, apoyadas en esa línea de tiempo, construyeron de manera juiciosa un ahorro que hoy les va a permitir decir, listo, voy a recibir una pensión de tanto, pero aparte construir un ahorro que me va a ayudar a cerrar esa brecha pensional y voy a tener un plan de retiro acorde con mi nivel de vida. Hoy, por ejemplo, una persona
Una dama que tenga 40 años de edad es una persona que está 17 años de una pensión. Un señor que tiene 40 años de edad está 22 años de una pensión. Yo quiero hacerte una pregunta, César, si recuerdas, el tema de las Torres Gemelas, ¿hace cuánto ocurrió? ¿Te acuerdas? El 11 de septiembre, ¿en qué año fue? En el año 2001. 2001. Y yo creo que yo te hablo del tema de las Torres Gemelas y te acuerdas perfecto de qué estabas haciendo ese día, dónde viste la noticia. Es algo que no dice, esto parece que hubiera pasado hace 2 meses, 2 años, ya vamos para 23 años. Entonces imagínate, el tiempo pasa muy rápido y obviamente el consejo que nosotros brindamos es este, es decir, no espere para muy tarde, construya un plan de ahorro y lo otro, consulte expertos en la materia porque hay mucha desinformación en los medios y redes para saber, listo, si me aplica la reforma, el camino es este, si no me aplica la reforma, el camino es este, ¿qué puedo hacer para tener mi mejor plan de retiro? Y ahí, obviamente, ustedes tienen un aliado muy importante que es la agencia de Eduardo Rincón, que tiene productos que se aplican para que un asociado, una persona o familiar de los asociados de coprofesionales pueda decir, oiga, quiero que me explique cuál es mi escenario de pensión y cómo puedo mejorar ese plan de retiro. Bueno. Sin duda, doctor Freddy, acá conectamos mucho precisamente con nuestro conversatorio del mes pasado, que precisamente lo que estaba era ambientando cómo realmente las finanzas con un propósito se convertían en un proyecto de vida. Y creo que hoy, al analizar el impacto de la reforma pensional y en estas inquietudes que se han planteado de cómo llegar a alcanzar la pensión, pues sin duda el tema se vuelve más allá, como usted lo dijo, que en el pasado era esperar uno para llegar a pensionarse, ¿cierto? Que era el modelo antiguo. Hoy hay que construir el futuro financiero para poder uno plantear los escenarios de pensión. Y creo que esa es la inquietud que está al final del chat, doctor Freddy, que nos está haciendo Luz Amparo Rodríguez. Mire que es muy pertinente a su exposición. Dice, ¿cuáles son las nuevas condiciones para pensionarse los que hoy son jóvenes? Creo que va en camino precisamente de su, claro, de su apreciación, creo. Pues obviamente una persona joven, hablemos de un muchacho que tenga 26, 27 años de edad, que ha estudiado, que se ha preparado, los jóvenes de hoy tienen maestrías, hablan 3 idiomas, en fin. Obviamente son personas a las que les va a aplicar el modelo de reforma, entonces, dependiendo de su ingreso, o van a estar obligados a cotizar a Colpensiones, o si tienen un ingreso más alto, el mix que ya expusimos. Pero fíjate lo importante de ellos. Mira, es una excelente pregunta dirigida a esa población. ¿Por qué? Mira, porque los jóvenes de hoy, personas de ese perfil, 27, 28 años de edad, incluso a 30, ellos dicen, yo quiero retirarme a los 55, 58 años de edad, ¿sí? Pero entonces muchos dicen, yo quiero ahorrar algo adicional para que a esa fecha, 55 años incluso, se consideran ya muy viejos en ese momento de vida, me quiero dedicar a hacer lo que quiero hacer, viajar, seguir estudiando, en fin, tú sabes cómo los jóvenes de hoy piensan muy rápido, el mundo de hoy es más pequeño que el que tuvimos nosotros, y tienen una línea de tiempo larguísima, 25, 30 años, imagínate, para construir un ahorro. Entonces, pues el consejo es ese, les va a aplicar la reforma, obviamente la reforma tiene definidos y limitados los temas de pensión, entonces ahí surge mucho la posibilidad de invitarlos a que contemplen una alternativa dentro del pilar voluntario que se contempla en esos términos en el texto de la reforma, y así puedan tener un futuro financiero pues mucho más justo para sus expectativas. Sí, perfecto. Yo creo que estamos llegando al final de la presentación. No sé si en este momento de quienes nos están acompañando tienen alguna otra consideración para el doctor Freddy. Y entre tanto, pues quiero informarles que esta charla va a estar disponible para la consulta posterior en el portal web de Coprofesionales, al igual que las charlas anteriores en las que nos ha acompañado precisamente el doctor Freddy y con anterioridad un excelente sponsor como lo fue Carlos Valencia. Van a estar ahí disponibles en el portal para que ustedes inviten a sus
familiares, amigos, a que se ilustren con base en esta excelente exposición que nos ha hecho usted. Tenemos en la sala en este momento a Juan Felipe Duarte. Juan Felipe representa a nuestro intermediario de seguros, Eduardo Rincón y compañía, y que quien ha sido la empresa que ha auspiciado estos espacios de capacitación para el beneficio de todos nuestros asociados. Quiero invitar a Juan Felipe para que se dirija a nuestra audiencia y ratificando nuestro especial agradecimiento. Juan, adelante. Bueno, muchas gracias, César. Muchas gracias a Freddy por sacar una hora de su tiempo. Yo sé que usted es bastante ocupado, pero la verdad me le quito el sombrero con esta exposición que hizo. Es indudable que el dominio del tema lo tiene y me emociona mucho porque hoy me di cuenta que soy damnificado si pasa la reforma. Yo no tengo las 900 semanas y sí, pues quiero invitar a todos los asociados para que por medio de nosotros indaguen, pregunten, déjense asesorar. Nosotros manejamos muchos productos y podemos generar como una especie de vínculo con cada asociado que quiera la asesoría sin ningún costo. Para eso estamos, para asesorarlos y pues muchísimas gracias por el espacio, César. Hoy, sin duda, yo quiero comprometer al doctor Freddy Juan Felipe. No he hablado con usted ni con él, pero tal como lo hicimos hace un mes. Doctor Freddy, yo quiero invitarlo, teniendo en cuenta la claridad y la forma tan sencilla que usted explica un tema tan complejo, que si una vez aprobada la reforma, que como usted bien lo expuso, podríamos estar pensando en 3-4 semanas, que tuviéramos nuevamente espacio, que usted en su agenda no lo pudiera abrir y poder obviamente ya concretar los aspectos fundamentales de cierre del proyecto. No sé si podamos obviamente de manera obviamente espontánea yo comprometerlo para ese espacio, doctor Freddy. César, con el mayor gusto. Es un tema que me apasiona. Te cuento que yo entré a trabajar en un fondo privado de pensiones en el año 94, estaba recién la ley 100, y ahí fue donde empezamos a aprender mucho del tema. Es un tema que me ha acompañado muchísimo y en el que me ha permitido obviamente brindarle consejos a muchas personas, y felizmente muchas de esas personas hoy disfrutan de una pensión y de un plan de retiro más justo. Entonces, para mí es un placer. Para mí, con ustedes me siento en casa. Entonces, cuenta con ello. Como siempre, con el mayor gusto. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Y de nuevo, muchas gracias a todas las personas que se conectaron y participaron de este espacio. Y avísenos cuando esté acá en Bucaramanga para invitarlo a almorzar y de pronto sacar un espacio. Sería muy bueno una charla en vivo, ¿no, César? Claro, también. Bueno, cuadramos obviamente el espacio y obviamente generar el espacio para nuestros asociados. Muchísimas gracias a usted, doctor Freddy, nuevamente por su gentil disposición del tiempo. A Juan Felipe, en nombre de Eduardo Rincón, muchísimas gracias por el acompañamiento y a todos nuestros asociados por habernos acompañado en este evento. Quiero invitarlos de una vez al próximo conversatorio que ya tenemos programado para el mes de junio, que trata de otro tema que a todos también nos interesa y que de una u otra manera nos afecta, que es el tema tributario. Por eso, el próximo 27 de junio, en este espacio de las 7 de la noche, haremos un conversatorio referido a la obligación de presentar renta para personas naturales a cargo del contador público y experto tributario, el doctor Carlos Arturo Chaparro. Entonces, desde ya, muy invitados igualmente para que nos acompañen en este conversatorio y, por supuesto, muy a la expectativa de los resultados de la aprobación final del proyecto de reforma pensional para igualmente abrir ese espacio. Entonces, muchísimas gracias por su acompañamiento y nos vemos en la próxima. Muy amables. Muchas gracias.